Cuando guste. Adelante. Perfecto, bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos acá en la reunión de la dimensión metropolitana y también hemos invitado a organizaciones que pertenecen a la dimensión física. Así que, si les parece, hacemos una ronda de presentaciones para los que no... Estamos algunos acá en la oficina, en la unidad de coordinación, y algunos están virtualmente, y tenemos la participación de Luz Benítez desde el IBC, y nos va a estar contando algunas cuestiones vinculadas con la acción del organismo y sobre todo con las recomendaciones que oportunamente el COPE le ha comunicado en otras oportunidades, ¿no?, de gestión anterior. Pancho, a ver, no sé cómo hacemos la ronda, ¿por dónde empezamos? Empezamos por acá. Dale, entonces te pedimos Mora. Soy Mora Arauz, de la Fundación Ciudad. Estamos en el COPE desde su inicio. Graciela. Yo soy Graciela Brandaris y represento a Sociedad Central de Arquitectos también, con muchos años en el COPE. Diana Pizarro, del Consejo Profesional de Sociología. Yo soy Carlos Augusto Valente, del CEPIC, y soy bastante novato. No, pero el CEPIC no. No, Tiene su trayectoria. Contá qué es el CEPIC, porque todos los de acá adentro sabemos, pero para ahí los de afuera. El CEPIC es el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción Nacional. Digo nacional porque es siempre una confusión. Que también interviene en CABA. En las dos. En la ex nacional. Igual que el Consejo de Sociología, porque es nacional también. María Esther Pivela Serra, de Fundación TEA, Trabajo, Educación y Ambiente. Bueno, Cristian, Juan Pablo y yo pertenecemos a la unidad de coordinación, y si les parece continuamos con ¿quién sigue? Carlos, Pancho. Francisco, presentate. ¿Qué tal? Buen día. Francisco Silva, de Unidad de Coordinación, y represento al Partido de las Ciudades en Acción y CIDEF. Gracias. Carlos Godoy. Buen día, mi nombre es Carlos Godoy y represento al partido UNIR. Gracias, Carlos. Carla, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Carla Bulicia y represento al Centro Argentino de Meteorólogos, que estamos desde el 2020. Gracias, Carla. Y que somos novatos. María Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Fermani y represento a la Cámara Argentina de la Construcción. Marta Alonso, ¿nos escuchás? Sí, me presento. Soy Marta Alonso, presidenta de AMAI, Mujeres Arquitectas e Ingenieras. Gracias, Marta. Nicolás, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buen día a todos. Nicolás Krapf, del equipo de comunicaciones de la Dirección General de la Unidad de Coordinación. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Bueno, nos había pedido con IBC. Bueno, de acuerdo al orden del día, citado para el día de la fecha, tenemos la participación de Luz Benítez, que la hemos invitado para que nos cuente, nos actualice un poco la información que tenemos sobre las acciones del IBC. Luz, cuando quieras. Buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio a todos. Nos habían compartido, estuvimos hablando con Tomás, como algunas metas que se habían propuesto o establecido en algún momento, muchas, entiendo por la planilla que nos mandaron, comprometidas cerca de 2018. Ahí la verdad es que nos encontramos con varias líneas que fueron como mutando, ¿no? Como con la gestión, sobre todo, con el avance del desarrollo de la gestión, sobre todo en una realidad post-pandemia. Hoy el instituto tiene principalmente cuatro proyectos que está llevando adelante, tiene la gestión, y hoy más que nada la implementación de los proyectos de integración sociourbana en los barrios
Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno, Barrio 20. Estamos trabajando también en la relocalización, en la causa de relocalización de la causa Mendoza, y estamos haciendo intervenciones, ¿sí?, vinculadas a la urbanización en otros barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, Barrio 15, Carrillo, Richardelli, 21-24, entre otros. Algunas de las cuestiones que planteaban estaban vinculadas al avance de los procesos de integración. Hoy en general estamos ya en una etapa de finalización de una primera parte de esos proyectos, que tiene que ver con la liberación de los espacios, que tienen que ver con las aperturas de calle, para que se puedan llevar adelante las aperturas de calle, las consecuentes mudanzas de esas familias, para poder liberar los espacios, que puedan avanzar las obras de infraestructura en los distintos proyectos, y con eso, poder pasar a una etapa, si se quiere, de trabajar sobre la regularización dominial. Teníamos algunas preguntas vinculadas sobre esas, tanto, vamos a avanzar en la regularización, con toda la dimensión de seguridad de la tenencia, en los barrios donde estamos trabajando con proyectos de integración, como en los complejos habitacionales. Esas son... Hoy el eje principal de la gestión del instituto pasa por la implementación de estos proyectos. En paralelo seguimos trabajando con los complejos habitacionales. Había un requerimiento de poder actualizar cómo se viene trabajando, cuál es la línea de trabajo en los complejos. Para los complejos históricos, en lo que estamos avanzando es en una estrategia de regularización, en este sentido de fortalecer, poder cumplir y alcanzar la seguridad de la tenencia. Entonces, estamos estableciendo nuevos procesos y nuevos criterios y nuevos procesos que nos permitan poder regularizar las situaciones. Sabemos que en los complejos históricos, sobre todo, el principal problema que tenemos es que fueron adjudicados a titulares que hoy no son los que están ocupando la vivienda, por una cuestión de que pasó ya mucho tiempo, son sus familias, pero que en el medio familiares o producto de situaciones de venta, entre otras, pero que en el medio nunca se regularizó. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, primero, internamente, poder adecuar los procedimientos y los criterios que nos permitan avanzar con la regularización. Y en paralelo estamos trabajando con el mantenimiento de los complejos, sobre todo porque entendemos que hay un montón de cuestiones y de pisos mínimos que tenemos que regularizar y que tenemos que consolidar, vinculado a cuestiones estructurales, a cuestiones de seguridad de las instalaciones de infraestructura, para después poder trabajar en la autonomía de esos consorcios, en el caso de los complejos habitacionales. Es más complejo, para la dimensión de los complejos más históricos, sí, y estamos ya avanzando en el mismo sentido con los conjuntos y los complejos que se consolidaron a partir de las mudanzas en el marco de estos proyectos de integración que les mencionaba antes. En total, para los proyectos de integración son 5.000 viviendas, más o menos, dependiendo bien de si tomamos consorcios o subconsorcios, 150 consorcios con los que vamos a estar trabajando. Y por otro lado tenemos todas las viviendas y las unidades funcionales de los conjuntos más históricos. Solamente por mencionar el caso del barrio Richardelli, son aproximadamente 3.000 viviendas con las que vamos a estar trabajando, de los 7 conjuntos habitacionales. No sé si tienen como alguna cuestión en particular sobre la que quieran que puntualicemos. Perdón, porque estoy justo entrando al ministerio. Perdón. ¿Cuál es el? Espera. ¿Querías consultar? El marco, o sea, la línea de tiempo, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo arrancaron con el proceso de urbanización? Regularización. Ah, ¿vos de regularización o de urbanización? No. Ah, de regularización. Ah, ok. ¿Me estás escuchando, Luz? ¿Qué es lo que habló? Está en el ascensor. Sí, habló de bueno.
¿Querés? ¿Qué le mandaron? Le mandamos todas las metas exactamente. Pero no le mandaron el proyecto de recomendación. Sí, también. Luz, ¿querés ubicarte tranqui en el... Te esperamos 5 minutos, ¿querés? Dale, ahí estoy llegando, entonces ahí los escucho bien, porque Dale. se me pierde la señal. En Te 2 damos minutos estoy. Te damos 5 minutos, vemos una cosita muy cortita y volvemos. Así Dale, te acomodás. ¿Vale? Vale. Okay. ¿Querés, mientras ella se acomoda, Maripí, contar lo del proyecto de TEA? Sí, Así ya les lo... agradezco mucho que hagan la excepción de poder tratar el proyecto. No sé, hay algunos que ya lo leyeron y varias veces. Otros que fue la iniciativa en la dimensión, que es la institucional. Es un proyecto de TEA, es un trabajo que viene haciendo Marcelo hace más de 20 años sobre el tema de trabajo infantil. Y es un seguimiento, ¿no? Y bueno, llegó la oportunidad de hacer una propuesta a través del COPE que nos pareció acertada. Ayer fue aprobada por la dimensión social y la metodología que se propone de recomendarle a la ciudad que tome conciencia de todo lo que hace por el no al trabajo infantil, lo releve y lo ordene, porque no desconocemos que la ciudad hace muchas cosas sobre el cambio climático, gobierno abierto, Escazú, buenas prácticas, pero está como un poco desordenado. Y para tener mejores resultados, nosotros le proponemos iniciar con el tema del no al trabajo infantil en la parte de alimentos, porque sabemos que el trabajo infantil existen muchos rubros. Ayer le decía a Aníbal, él está con los talleres clandestinos, ¿no? Que hay muchos sectores para investigar, elevar y tomar medidas, pero creemos que el del alimento, la producción de alimentos libre del trabajo infantil, es un poder que tiene la ciudad, porque la ciudad tiene poder de compra. Y pensamos, la meta sería lo ideal, que la ciudad de Buenos Aires sea la primera ciudad de Argentina libre de trabajo infantil. En la segunda hoja del proyecto, los últimos 3 párrafos marcan la diferencia de cualquier otro proyecto. Esto no genera puestos de trabajo porque ordena, no genera infraestructura porque todo está hecho, es simplemente una metodología. Bien. Tengo una pregunta, ¿en qué alimentos? En la, la producción de alimentos, o sea, cuando se produce un alimento... ¿Pero qué alimentos? Todo tipo de alimento procesado. ¿Tiene niños? Sí. No tanto, no en lo formal. Por eso es el poder de compra de la ciudad. Porque en la ciudad casi no, pero lo producido en cualquier lado. Ah, por eso hablamos del poder de compra de la ciudad. Perdón. No, una pregunta como observador vecino. Lo que veo en la calle es el primer trabajo infantil que hay, es los chicos es multitud, es una invasión. Vos sabés que mucho menos que antes. Mucho menos, claro que iba a decir. Un chimuelo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, puede ser. Estoy en el eje Caballito, Flores, Floresta, en realidad la pregunta es, ¿qué tiene que ver con política? ¿Qué se puede hacer? Está el tema padres, tutela de los padres, el tema legal, ¿no? Porque van con los padres, bueno, todas las fuerzas de la policía dicen que eso corresponde a la tutela. ¿Pero no hay alguna forma de controlar que esos chicos no anden pagando en la calle junto a sus padres? Bueno, Juan Pablo, sí, no se les escucha bien. Por favor, que hablen más. Disculpen, ¿no? Pero se nos pierde casi la mitad de lo que dicen, excepto el caso de Maripí. Excepto el caso de Maripí. Te grito. No, ese tema sí está contemplado dentro de esta problemática. Bueno, en principio, como decían Mora y Graciela, hay mucho menos. Lo que sí se mantiene es el cochecito con el bebé, porque el bebé no tienen dónde dejarlo. Hay muchas organizaciones sociales que no tienen que ver con este proyecto, pero las conocemos, que son como guarderías
de hijos de cartoneros, específicamente, porque trabajan problemáticas específicas. Están muchas en el conurbano, por eso a lo mejor en la ciudad no tienen un relevamiento, un conocimiento. Pero en el foro del sector social está la mayoría. Si te interesa el punto. Pero hay menos niños. Un chico en Meneleyá hace muchos años, me acuerdo ahí él hablando de la legislatura, realmente fue un dar vuelta, era impresionante, de chicos que además sacaban la basura, la comida de la basura y comían. Yo eso hace mucho no lo veo. Pero de repente veo algún cochecito, por muy raramente. Creo que se trabajó para que esos chicos estuvieran en guarderías, para que estuvieran en colegios, si tenían que escolar. Creo que eso mejoró notablemente. Puede ser que haya quedado un residual, y yo te diría que si vos lo ves, hagas una denuncia, por lo menos a la comuna. Sí, yo soy abogado además. Yo soy abogado y me presenté ante la comisaría, los del amarillo, los que andan por la calle, amarillo y azul. A todos les he preguntado y todos se lavan las manos diciendo que no se puede hacer nada. No es un tema policial, de ir a la comuna, a la parte social. Por eso acá, como estamos dentro del corazón de la ciudad, digo, si no hay, dentro de los mecanismos de la ciudad, que tienen múltiples mecanismos, no hay algún mecanismo para bloquear ese tipo de prácticas. Bloquearlo directamente, porque te digo, también existen en los subtes ahora, no sé si es percepción mía o qué, pero aparecen bandas de chicos con chicos chiquitos. Es decir, oye, en el subte A, B, chicos de 6 años, 5 años rapeando. Bueno, yo me comprometo a hablarlo con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente creo que también sería bueno, o sea, en cada comuna hay una parte social que también, o sea, que hay que trabajar con ellos en forma muy articulada, porque ellos son los que tienen las herramientas, digamos, tienen la cosa muy vecinal, muy de esa eso. es una de las cosas que hay que organizar. ¿Alguna contención sobre ese tema? Eso sería la parte de gestión. En la parte de la política pública que vos tenés que proponer para que eso se gestione y obtener ese resultado, tiene que estar el ordenamiento. Lo que decía Ileana, cada comuna tiene registro, pero no sé, yo voy a hablar con el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, pero no sé si están articulados. O sea, en la ciudad no tienen un sistema de asistentes sociales. Sí, de hecho está el Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Cuál es el que funcione bien o mal eso? Pero ¿cuál es el caminito donde uno va? Está en la calle, ve a esos chicos abandonados en situación precaria. Yo lo primero que haría es llamar al 147 y él te deriva. ¿No te damos lista? Ok. Bueno, entonces podemos hablarlo, podemos ponerlo en un tema puntual, de armar como un instructivo de qué pasos dar y publicarlo para que la gente sepa. sepa. La situación de vulnerabilidad de esos chicos, estén con una madre que está tirada en la calle, estén haciendo dentro de un tacho, lo que sea, pero los chicos que se ven en situación de vulnerabilidad en general. Podemos trabajar esto, si te parece, Carlos, también llevarlo a la dimensión institucional para trabajar cuestiones, digamos, de gestión, cómo llevarlo adelante. Institucional y también social. Y también social, obviamente. Yo digo porque es tan amplio, tiene tantas temáticas que dice, bueno, pero el ordenamiento metodológico me parece que va para institucional. Dejémoslo ahí como para no empezar a abrirlo. No, porque si lo abrimos demasiado, ¿viste? Simplemente soy observador acá. No, es que justamente esas repreguntas son las que alimentan el desarrollo de las posibilidades. ¿Sí? Bueno. Sí. No, yo quiero agregar algo. Donde he visto mucho trabajo infantil, con mi actividad, preventores, es en el área textil. Todo lo que es Avellaneda y las paralelas. Sí, esas son las que he visto, he hecho planes de evacuación para que y vas caminando. Y el otro lugar es todo lo que es el Avenida Cobo, por ejemplo, hay talleres donde si uno no va con una dirección exacta, ni se entera de que ahí trabaja. Y hay mucho trabajo infantil en esos lugares con extranjeros.
decir, ¿no? Con peruanos. Con ¿Puedo decir algo acá desde el Zoom, Lubertino? ¿O cómo va? ¿Cómo te va? Hola, disculpen, pero estoy a full con muchas cosas. 2 comentarios. Si hay trabajo infantil, hay que denunciar al Ministerio de Trabajo, que es la CONAETI la que se encarga, y eso, o sea, una cosa es hijos de cartoneros en situación de vulnerabilidad y una guardería y no sé qué, y otra cosa es trabajo infantil. Son diferentes cosas que hay que distinguir, ¿no? Pero bueno, yo quería, antes de que vuelva a aparecer la funcionaria, si me dejan hacer un pequeñísimo comentario que quería dejarles como inquietud, porque después vamos a volver a hablar del tema IBC y se va a volver a otro tema. Una sola cosita quería comentar. Vieron que entró la iniciativa popular por el tema de Punta Carrasco y Costa Salguero, que estamos muy entusiasmados porque fueron más de 53.000 firmas. Entonces, yo lo puse ahí en el chat, no sé si ya trataron este tema en alguna reunión que me perdí, o si lo van a tratar en alguna. No, lo hablamos después, en el otro punto. Ok, entonces digo algo por las dudas, porque estoy con mala conexión, se corta, es medio complicado. Solamente quisiera que el COPE y desde esta comisión impulsáramos que el proyecto de la Fundación Ciudad, que fue a la legislatura, se tratara en conjunto con la iniciativa popular. No sé si pueden registrar esto para cuando discutan este tema, por las dudas yo se corte o cualquier cosa, ¿no? Eso, nada más, es mi inquietud, y creo que es la de muchas organizaciones, que se escuche lo que mandamos desde el COPE, que no logramos que se tratara cuando trataron los proyectos del Ejecutivo, por lo menos que ahora se incorporen, ¿no? Eso, nada más quería decir. Después, si tomamos un punto en particular, lo retomaré con más extensión, pero no quería dejar de decirlo porque me da la sensación de que, a ver, cuando hay un funcionario citado, toda la reunión va a girar en torno a eso, y por las dudas yo tenga que entrar a dar clase o cualquier cosa. Gracias. No es cierto. Bueno, ¿Podemos? Vamos a Hacer una mínima aclaración, María José, que creo que conoces. El reglamento de la legislatura es muy claro. Cuando se tratan de proyectos de ley, no temas que no son conexos por la materia o por la zona, deben ser tratados conjuntamente. Esto fue obviado, lamentablemente, cuando se trataron cada uno de los proyectos de Costa Salguero, de Costa Urbana, etc. Pero desde luego que vamos a hacer todo lo posible, fuera, digamos, del reglamento, que debe ser así, es un deber ser, vamos a hacer lo posible para que efectivamente esto se produzca. Claro, porque yo conozco el reglamento como comprenderán. Perdón, María José, vamos hay un punto donde podemos discutir este tema. Cerramos el tema con el proyecto de TEA, si están todos de acuerdo. Bien, perfecto, así ya lo cerramos el tema. Volvemos al primer punto con Luz, con el tema del IBC. Vos tenías, Mora, una consulta, ¿no? Que venía del tema. No, la consulta mía, que creo que lo hice mientras no estábamos en conjunto, lo que se había, si recibieron, además de las metas del plan estratégico 2025, si recibieron un proyecto de rehabilitación urbana y acceso a la vivienda que hizo la dimensión física del COPE en su momento durante la gestión de Juan Maquia. El argumento que en ese momento se nos presentó desde el IBC es que nosotros lo queríamos adjuntar a la ley de vivienda accesible. Asequible. Y nos explicaron que la ley de vivienda asequible solamente aplicaba a la vivienda nueva. Entonces, cosa que comprendimos que era cierto, pero no obstante lo cual, inclusive hablándolo hace mucho tiempo con Juan Maquieira en talleres, lo que él veía es que esto no tenía suficiente escala. La gente de Montevideo que lo ha aplicado al tema de rehabilitación de vivienda, que además en un momento de cambio climático implica no construcción, no más cemento, no más escombros, es decir, una cantidad de factores que inciden en la producción de gases de efecto invernadero, nos parecía que valía la pena volverlo a presentar.
no necesariamente dentro de la ley de vivienda asequible, sino por fuera de ella. Sí, nos lo hizo llegar Tomás al proyecto, así que yo se lo pasé a Elisa Roca, que es la directora de hoy de Vivienda Asequible del Instituto, para que pudieran verlo. Como vos decís, digo, por ahí no es en la ley, sino que se pueda pensar cómo se puede trabajar, por lo menos en el marco de los programas que se están llevando adelante en el marco de, digo, la implementación de la ley, y sobre todo, digo, dentro de lo que es las acciones de la Dirección General de Vivienda Asequible. Pero lo vemos internamente y si quieren lo preparamos bien para cuando tengamos alguna otra instancia, que pueda venir también Eli a contar específicamente en qué marco podríamos trabajar ese proyecto, si ahora es una alternativa más viable, como decís vos. Bien. Graciela. Sí, yo tengo dos inquietudes. Una que tiene que ver con las instancias participativas en todos estos procesos que están, o proyectos que están encarando, fundamentalmente, o en particular con Villa 15, o sea, con Barrio 15, Ciudad Oculta. Y por otro lado, sí, con respecto a los conjuntos habitacionales, también, si esos proyectos de mantenimiento los están haciendo conjuntamente con la población, los residentes. Sí, respecto primero a las instancias participativas, todos los proyectos y todos los procesos que se encargan se hacen desde una lógica participativa, en todos los casos. Digo, en los casos donde tenemos los proyectos de reurbanización, digo, de integración en el marco de una ley, queda establecido, digo, en la ley cuáles son las instancias formales de participación e intercambio con los vecinos, que son las mesas de gestión participativa. Eso se da para Rodrigo Bueno, Playón Chacarita, Barrio 20. En el caso de la causa Mendoza, hay mesas de delegados establecidas por el juzgado. En los otros barrios, si bien no hay un marco legal que establezca cuál es el ámbito de participación, sí todas las decisiones se toman en el marco de mesas y de reuniones de vecinos, mesas participativas que nosotros vamos generando. Digo, ya sea para hacer cualquier obra. Digo, pongo por ejemplo el ejemplo de la cocina comunitaria que se hizo ahora en Barrio 15, digo, que se estableció el proyecto, se diseñó en conjunto entre el Instituto de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Humano, y para poder implementarlo hubieron reuniones con los vecinos donde se terminaron negociando cuáles eran, digo, se compartió el proyecto a los vecinos, entendiendo que es importante que pueda responder y adecuarse a las necesidades del barrio, pero también, digo, permitiendo, digo, al Estado compartir por qué creemos que este proyecto ayuda al barrio, y entonces a partir de eso se estableció que no era solo una cocina, digo, que la cocina tenía que tener instalaciones de gas, cómo trabajar la manzana en general donde iba a estar la cocina, digo, se terminaron aprobando distintas obras de infraestructura que mejoraran la situación de la manzana en general, y eso se produce y se acuerda producto de la mesa y las reuniones de vecinos que se generaron para este proyecto en particular. Entonces, en resumen, en los barrios donde no tenemos un proyecto integral, tenemos instancias participativas de consenso de los proyectos puntuales que se van realizando. Eso es en general como una lógica de intervención que el instituto promueve para cualquier proyecto que se haga. Porque digo, es la manera de que después pueda ser sustentable. Digo, si es algo que los vecinos no comparten, no se puede trabajar con ellos si no tenemos cierto nivel de adhesión y acuerdo, después es muy difícil, no solamente llevarlo adelante, sino que después se conserve y se use como tiene que usarse. El barrio 15 es un barrio complejo de por sí, ¿no? Sí, pero yo creo que, digo, el instituto tiene hoy un equipo territorial, una coordinación en el que coordina todos los proyectos que se implementan en el barrio, si bien de nuevo no responden quizás a una lógica integral, sí tenemos distintos proyectos que toman y trabajan sobre las distintas dimensiones que nosotros priorizamos, que tienen que ver tanto con lo habitacional como con lo urbano y lo socioproductivo. En este caso, en el barrio 15, sobre todo las lógicas y las dimensiones que se acentúan son las de lo urbano, en las intervenciones urbanas, y las intervenciones vinculadas a lo socioproductivo, como es este ejemplo de la cocina comunitaria que se construyó y se inauguró a fines del año pasado. Y lo segundo que me preguntabas era sobre mantenimiento. Mantenimiento de los complejos. Sí.
En los complejos más históricos, como contaba hoy, lo que nosotros estamos trabajando son dos dimensiones. Primero tiene que ver con la regularización dominial, digo, poder terminar de regularizar las distintas situaciones, digo, cuál es la estrella, digo, el punto final, que a lo que queremos llegar, nuestro objetivo final es que podamos entregar todas las escrituras, digo, pendientes. Ahora, cuando uno trabaja sobre eso, digo, como son conjuntos complejos que se adjudicaron, digo, en muchos casos, en los 50, en los 70, digo, muchas de las personas que están viviendo ahí no son las que originalmente se adjudicaron, y en muchos casos no son adjudicaciones que se hicieron directamente a través del instituto, sino que las hacía o la Comisión de Vivienda anterior, digo, que hubo un recambio ahí, o que las hacía otra entidad, que después pasaron a estar bajo la órbita, digamos, del instituto. Entonces ahí hay un trabajo de reconstrucción de los datos que tenemos que hacer. Nosotros internamente estuvimos trabajando en un procedimiento de adecuación y de establecer cuáles son los criterios para poder regularizar. Esto es, por ejemplo, no sé, que un ejemplo particular o para un caso particular que tiene que ver con acreditar la tenencia. Digo, bueno, ¿quién era el adjudicatario original? ¿Qué vínculo tiene el adjudicatario, el ocupante actual con ese adjudicatario? A partir de ahí, si no, digo, ver qué tipo de vínculo es, y si no, ir por la vía de la acreditación de la ocupación de esa vivienda y ver cuál es el instrumento por el que toma posesión de esa vivienda. Y a partir de eso, poder ver cuáles son bien los requisitos y la situación legal de cada uno para poder después regularizar. Son situaciones complejas y la verdad es que hay todos los casos y las excepciones habidas y por haber, entonces es muy difícil que podamos adecuar bien un procedimiento. Estamos tratando de que sea lo más general posible y ver bien después en cada situación cómo podemos hacerlo. Ya estamos trabajando sobre todo, hoy les comentaba, en Barrio Ricciardelli estamos trabajando con esto, en algunos conjuntos que quedaron sin escriturar, que también es uno de los barrios donde estamos haciendo distintas obras y que, para darle un componente más integral, trabajar en esta dimensión con los conjuntos, que como les decía, son más de 3.000 unidades funcionales, 7 complejos habitacionales, estamos iniciando esta estrategia. Eso es en relación a poder regularizar lo que tiene que ver con tema de escritura y tenencia. Después, por otro lado, está todo el tema del mantenimiento. Ahí lo que nosotros apuntamos es a que los consorcios puedan ser autosustentables. Hay algo que tiene que anteceder a eso, que es que esté regularizada la tenencia. Cuando uno es propietario y con todos los papeles en regla, hay una obligación que se puede exigir. Si bien sabemos que ya el hecho de ocupar una unidad funcional, obliga a la persona a pagar las expensas, a pagar los servicios y a mantener la unidad funcional, bueno, en última instancia, como es el caso de viviendas sociales, hay grises en los que es muy difícil trabajar si eso no está regularizado. Por eso contaba la primera parte. Pero dado eso, y aún en transición, lo que estamos apuntando es que los consorcios puedan ser autosustentables. Eso implica que, en primer lugar, puedan tener una administración. Nosotros estamos trabajando con un equipo de regularización consorcial para que trabaje con cada uno de los consorcios, primero para que puedan designar una administración, completar un proceso de formalización en primer lugar, y después designar una administración. O vía la designación de administración cumplir todos los pasos, que quiere decir que tengan un quit dado de alta, que tengan una cuenta bancaria, que puedan liquidar expensas. La verdad es que es un trabajo muy arduo porque muchas veces se designan las administraciones y en el medio de hacer todos esos trámites burocráticos, que de entrar a FIP para dar de alta el quit, etcétera, se cae la administración y entonces tenemos que seguir trabajando en el sostenimiento y acompañando a los vecinos en las asambleas de renovación de esas administraciones. Ese es uno de los puntos en los que estamos trabajando, que creemos que es fundamental para que se puedan ser sustentables vía la administración y el manejo del consorcio en manos de alguien que entiende tiene el know-how de cómo llevar adelante la administración de un edificio. Ahora, también entendemos que hay situaciones más estructurales o de situaciones vinculadas a la dimensión socioeconómica que hace que muchas veces los vecinos que habitan estos conjuntos no posean los ingresos suficientes para poder hacerle frente a los costos de la administración y a los costos del mantenimiento en sí del edificio. Entonces, por eso estamos trabajando, sobre todo vamos a lanzar un piloto ahora para los conjuntos de vivienda nueva, que son los que recién se están conformando, los que se consolidan a partir de las mudanzas de estos proyectos que les comentaba al principio, de acompañamiento técnico y una asistencia financiera en carácter de transición,
para poder generar los incentivos para la contratación de la administración y el mantenimiento, y que entonces el pago de del monto de la administración y del mantenimiento estimado de los mínimos requeridos por la ley para el mantenimiento, digo, limpieza de tanques, matafuegos, seguros, etcétera, sea progresivo para estos vecinos. Y entonces, al cabo de un año, nosotros poder retirarnos y que por lo menos los vecinos tengan incorporado la importancia de tener una administración que sepa llevar la gestión del consorcio y la importancia de prevenir antes que curar el estado y el mantenimiento del edificio. ¿Qué nos pasa hoy? Sobre todo experiencia de los históricos, se rompen las bombas, los vecinos no tienen para pagarlos, no tienen un fondo de reserva porque no hay una administración en el edificio, entonces es media vuelta y al Estado, y tenemos un montón de demandas judiciales que nos obligan a nosotros a intervenir en contra de un proceso que termine que los consorcios sean como autosustentables. La verdad es que lo que estamos intentando es romper este círculo vicioso, y decimos, inclusive hay una cuestión económica de ahorros, y nosotros podemos salir proactivamente a acompañar en carácter de transición, antes que tomar por siempre el mantenimiento de los consorcios. Veo sus caras, no sé qué les genera. Sobre el tema, con respecto, no sé si quieren... ¿Esto es solamente para construcciones nuevas o construcciones a cargo? Los barrios históricos. Ahora van a empezar con los urbanos. No, mantenimiento piloto empezamos con los nuevos. El piloto del mantenimiento empezamos con los nuevos porque también entendemos que se están recién consolidando y tenemos la oportunidad, como nunca, de arrancar de cero. Y entonces nos pareció un buen escenario. Y sabemos que con los más históricos tenemos pendiente la cuestión de la regularización dominial. Entonces ahí estamos avanzando ahora con una estrategia de poder terminar de entregar las escrituras que nos faltan, poder entender cuál es el procedimiento, y es para entonces empezar a trabajar directamente con los consorcios, una vez que eso esté regularizado. Pero yo me refiero a las construcciones, llamémosle espontáneas, de alguna forma, ¿no? Las que no hizo la ciudad. Por ejemplo, ¿a cuál te referís? Que están urbanizadas, la 31, por ejemplo, las que van urbanizando sectores comunes, sectores de infraestructura, ¿no? Urbanizan la infraestructura. Mi pregunta, que se la hago siempre en el Consejo, es, respecto a la construcción espontánea, que se consolidó dominialmente, porque le están dando título de propiedad sobre el predio, me refiero al terreno. ¿Qué pasó con la condición de construcción irregular? Que es eterna, porque no va a poder ser mejorada. O sea, por ejemplo, hay edificios de 4 o 5 pisos. Sí. ¿Cuál es la condición de la ciudad respecto a esa construcción? ¿Puedo comentar algo? Eso no está trabajando el INES en eso, sino está trabajando desarrollo humano, con un programa que tiene, esa es la respuesta, con un programa que tiene con relación a puesta en mantenimiento y valor de esos edificios, te digo porque mi hija es una de las que coordina ese programa. Pues la pregunta en ese caso es, ¿hay una condición legal paralela para esas construcciones? O sea, el código de edificación. No aplica la Villa 31. No rige. No aplica la Villa 31. ¿Pero está exceptuado legalmente? No, lo que se trabaja en los proyectos integrales es que se establece una zonificación, ¿sí?, para los distintos sectores del barrio, digo, que establece hasta dónde un tope para la construcción, y con eso también nosotros poder intervenir, digo, y regular lo que tiene que ver con el valor del suelo. Entonces, no, pero yo me refiero a otra cosa, me refiero a que la altura está bien, las condiciones topológicas en el que se va a poder construir en cada terreno, estoy de acuerdo, pero lo que está construido ya en el terreno, que es imposible, que tiene solamente dos opciones técnicas, lo que se hace con o la puesta en regla, de acuerdo a las normas constructivas. Lo que se hace para las viviendas que ya están construidas, digo, toda intervención en relación de los proyectos tiene la siguiente lógica. Se trabaja, digo, se toma el polígono del barrio. Sobre eso se traza un proyecto urbano que, como respondía como a una de las primeras preguntas, se hace siempre con una lógica participativa. Se trabaja con los vecinos. ¿Cómo se trabaja? Se diseña el proyecto urbano y se establece por dónde van a pasar las calles y qué espacios se van a liberar. Digo, en el caso de los proyectos nuestros, Playón Chacarita, Rodrigo Bueno y Barrio 20,
se liberan espacios para abrir calles y pasajes peatonales. Y con eso ir acercándonos a una configuración formal de la trama urbana. En el caso del barrio 31, que es un proyecto que no llevamos nosotros, pero que se trabaja en una lógica similar, lo que se trabajó fue la liberación del bajo autopista, por ejemplo. Entonces, las casas que quedan sobre la traza que se establece por donde va a pasar la calle, nosotros las llamamos unidades afectadas. Esas unidades, esas viviendas se demuelen para liberar el espacio, y esas son las familias que se mudan a una vivienda nueva. El resto en el diseño del proyecto urbano, el resto de las casas que quedan, y que quedan entre las calles abiertas, conforman las distintas manzanas. Entonces, el proceso después de regularización o de urbanización tiene que ver con el amanzanamiento en primer lugar, el parcelamiento en segundo lugar, y después la división de las unidades funcionales dentro de cada parcela, la subdivisión en unidades funcionales dentro de cada parcela. Las soluciones habitacionales para las unidades funcionales que quedan en el barrio histórico, como lo llamamos nosotros, en el macizo también se lo llama, les corresponde por ley en estos proyectos una solución habitacional que va a ser vía mejoramientos, que era un poco lo que te decía ella recién. Pues, ¿qué es lo que vos decís? Entiendo, puesta en valor. No, yo hablo de otra cosa, yo hablo de otro tema. Ejemplo, tengo una torre de 4 pisos irregular hecha a la que te criaste, como decía mi abuela, en la 31. Mañana se demuele, falla estructuralmente, se cae. Se derrumba. Se derrumba. ¿Cómo es la cadena de responsabilidades? Esa es mi pregunta de siempre, porque ahí no interviene nadie, si es un agujero negro que hay en este momento. Sí, con la estrategia de regularización, nosotros lo que decían, por algo que vos decías antes, es para vía las intervenciones de mantenimiento, lo que nosotros, de mejoramientos y de puesta en valor, lo que hacemos es garantizar la seguridad estructural de las viviendas. ¿Sí? Las viviendas que se censan y se relevan cuando tienen riesgo estructural, se catalogan de esa manera y se les hacen intervenciones de emergencia para prevenir que eso suceda. Si eso sucediera antes de la intervención que tenemos, porque nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no se caen hoy las casas y no tenemos accidentes de esos? Porque hay una presencia del Estado en el barrio y porque tenemos catalogados cuáles son las viviendas que están en riesgo estructural. Sabemos cada una, y por la presencia que tenemos de los equipos en los barrios, en la 31 es muy difícil, porque es un barrio de 45.000 personas, pero también es un equipo grande, pero sabemos, y en los lugares donde tenemos más intervención, hasta qué se está construyendo, y tratamos de controlar la construcción para evitar que se siga creciendo de manera desmedida. Eso también, nosotros tenemos un problema de stock que tenemos que resolver, pero después tenemos que ver cómo seguimos controlando el flujo de crecimiento. Entonces, sí, con los mejoramientos se resuelven y se resuelven de manera prioritaria todo lo que esté catalogado como riesgo estructural, riesgo de derrumbe, le decimos a veces, y se hace una intervención temprana para asegurar eso. Y la intervención final siempre tiene en cuenta la cuestión estructural. De hecho, por ejemplo, en el barrio Rodrigo Bueno hay una gran parte de las viviendas que están afectadas porque estaban bajo cota. Y entonces eso hace que se vaya deteriorando la cuestión estructural de las viviendas. Yo no soy arquitecta, no soy arquitecta ni soy ingeniera, pero entiendo que va un poco por ahí, y por eso esas viviendas que, cada vez que crecía el río se iba comiendo un poco de los cimientos, se las terminó afectando porque es una cuestión que no se podía corregir. Entonces se las afecta, las familias se mudan y esas viviendas se demuelen. ¿Por qué? Porque no es seguro que ninguna vivienda esté a esa cercanía del río con riesgo de crecida. En el caso de que se derrumbe, sí, la respuesta es, iba a decir esto, no se van a dar títulos, no se va a otorgar ni se va a reconocer el título cuando haya un riesgo estructural. Primero se hace la intervención y después se hace la regularización dominial, si esa era tu pregunta. Y si algo se cae antes de eso, sí, seguramente, como vos decís, es un gris en términos de la responsabilidad, y tiene que ver en función de dónde esté y de quién sea la propiedad de la tierra, donde esté construida esa vivienda. Y la última, ¿y normas efectivas para interrumpir definitivamente la construcción irregular? Es muy difícil. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañar, como te decía antes, a través de la presencia que tenemos en el barrio vamos tratando de controlarlo, y sobre todo creemos que lo más eficiente hoy tiene que ver con el cambio cultural hacia los vecinos.
Digo, entender que en la medida en que sigan habiendo construcciones irregulares, el proceso de urbanización no va a poder avanzar o no va a poder consolidarse como nosotros queremos a partir de mucho esfuerzo. Digo, a través de una acción positiva tratamos de generar un freno a esas construcciones. Ahora, más allá de eso, sí, en cada barrio estamos implementando un registro de construcción. De nuevo, no hay manera de que podamos prohibirlo, porque encima muchas veces no son tierras de la ciudad. Digo, entendamos que, por ejemplo, Playón de Yacarita son tierras de la Nación, hay una parte de Rodrigo Bueno que son tierras de prefectura, hay una parte de la 20 que son tierras de privados. Digo, como tenemos como un componente, un universo bastante heterogéneo en ese sentido, que complejiza la estrategia de regularización dominial después, pero estamos implementando un registro de construcción para que los vecinos puedan informar, se anotan qué van a estar construyendo, qué van a construir, y los equipos técnicos del instituto hacen un asesoramiento en relación a, bueno, hasta qué piso puedes hacer, acercamos las normas del código de zonificación que responde a esa área, tratamos de ver si, bueno, que no, sobre todo medir el crecimiento en altura. Hay algo que yo vengo insistiendo en el CEPIC, y nadie, evidentemente, tiene éxito. Hay materiales que, a ver, conseguir arena y conseguir piedra, póngale, conseguir tierra, de algunas cosas es fácil, de forma irregular. Conseguir cemento y conseguir cal es imposible. Eso tiene una trazabilidad exacta. No hay forma de justificar que se haga una construcción si no se controla la trazabilidad. Si yo le pongo una trazabilidad similar a la de las vacas, póngale, a la bolsa de cemento, no va a poder ingresar un camión de cemento de Loma Negra, de cualquier cementera, al barrio si no tiene una orden ligada a una obra. Es fácil. Sí, pero hay que... Hay corralones adentro de la visita de la 31, claro. Pero los corralones funcionan en blanco con... Y tenés una planta elaboradora de hormigón adentro. Nosotros, hay una... Los corralones funcionan, facturan en negro, pero compran en blanco. A eso voy. Hay empresas que están blancas. Yo quiero decir dos cosas muy cortitas. Primero, que la Villa 31 o el barrio 31 no están en la órbita del Instituto de la Vivienda. Dependen de la dirección, no sé si está Diego Fernández, que es una persona que no me genera ningún respeto. No sé si Diego Fernández sigue ahí. Hay irregularidades al punto de que han venido gente a denunciar a la Fundación Ciudad el hecho de que la gente de Diego Fernández cobra coimas a los vecinos del barrio que hacen pequeñas obras. Entonces, yo diría que hay un tema de irregularidad manifiesta que nunca se ha podido dominar, ¿sí? Entonces, eso básicamente es la 31. Luego hay otro tema que sí quería, porque está dentro de Rodrigo Bueno. En la audiencia pública sobre Rodrigo Bueno, yo quedé como el enemigo del pueblo. Yo conozco muy bien a Rodrigo Bueno desde que se armó. Es decir, hasta Ibarra era el que proponía, es decir, permitía que los camiones, o las suministraba a los camiones para que hicieran las primeras edificaciones sobre Rodrigo Bueno, cuyo objetivo, hablando con los vecinos, era simplemente cobrarle a IRSA el año pasado, digamos, cuando se empezaron las obras. Es más, ya se sabía lo que se iba a cobrar, que eran $15.000. Es decir, todo esto tiene una historia patética, mafiosa, y además de eso con población terriblemente vulnerable que se ha puesto en un lugar absolutamente de riesgo. Es decir, estamos pensando en 5 o 10 años y el Estado no puede pensar en 5 y 10 años. Tenemos un riesgo de cambio climático, tanto Graciela Brandalí como yo somos miembros del Consejo Asesor de Cambio Climático y estamos trabajando específicamente con geólogos, con meteorólogos en ese tema. Es decir, no tiene sentido que inclusive, también lo he hablado mucho en Acumar, el tema de insistir con el hecho comprensible de la gente de querer estar cerca de su barrio de referencia, de poner viviendas en los valles de inundación. Porque el problema es que quizás no tengamos en 5 años, lo vamos a tener en 10 cuando yo no esté, pero los chicos que viven ahí sí están. Entonces, yo creo que hay un componente del Instituto de la Vivienda, que es el componente ambiental, que no creo que esté teniendo suficientemente en cuenta.
y quiero que calle para siempre. Lo mismo ocurre con el riachuelo, o sea, esto no es solo el tema del Río de la Plata, sino también hoy están construyendo viviendas, sacándolas, queriendo reubicarlas porque estaban a la vera del riachuelo, pero que las corren 5 o 10 metros. Eso la verdad que en un valle de inundación del riachuelo, que es factible justamente por cómo se está comportando el Río de la Plata, que ya el riachuelo no puede desembocar, entonces es seguir en el mismo riesgo realmente. Y eso llama la atención porque se están construyendo viviendas nuevas. Sí, las viviendas, perdón, solamente digo, se construyen en zonas y terrenos que cuentan con la aprobación, digo, los planos están registrados, digo, los terrenos donde se construyen están aprobados y están validados para que puedan, digo, que tengan seguridad. Yo entiendo, digo, desde la perspectiva ambiental, el riesgo que están contando, digo, inclusive podemos profundizar sobre eso y ver cómo podemos ir incorporarlo al diseño de proyectos futuros, digo, tener una evaluación de riesgos, pero hoy, digo, no, los terrenos sobre los que se construyen las viviendas nuevas, digo, cumplen con esas condiciones de seguridad, si no, no se construirían ahí. Pero sí entiendo que es una lógica que podemos fortalecer, digo, para mejorar seguramente hay mucho margen en el diseño y en la ubicación de las viviendas. Digo, lo que sí, digo, no coincido en que sea lo mismo de dónde están viviendo las familias a la distancia que están del riachuelo hoy, en el camino de Sirga, en la 21-24, que a dónde se están mudando, ni las condiciones de la vivienda, ni a dónde se están mudando. Digo, hay una distinción a partir de eso que es muy clara, digo, y sobre todo porque se está cumpliendo con el mandato judicial que establece que tienen que liberarse la zona de los 35 metros desde el riachuelo, y esto, la relocalización de las viviendas está atrás, y hay la construcción de todo un camino, y también está contemplado, digo, la intervención del riachuelo en sí, digo, el saneamiento del riachuelo, digo, entiendo el punto y seguramente hay mucho para mejorar, pero no me parece que sea algo que esté incumpliendo. Nada, eso. Primero estaba Carla, que había pedido la palabra, y después te pasamos ahora. Carla. Gracias. No, esto que decía Luz de que no se esté incumpliendo, o sea, sí, probablemente, o sea, la verdad que yo, bueno, como dije, soy meteoróloga, no soy ni abogada, ni arquitecta, ni ingeniera civil, entonces no sé cuáles son las reglamentaciones que seguro que se están cumpliendo si se aprobó un plano, pero justamente, o sea, las consecuencias, digamos, sobre todo de lo que es los eventos climáticos extremos a futuro, es probable que no haya una reglamentación de eso, sino que sea, digamos, de alguna forma una responsabilidad más bien civil o ética de tratar de asesorarse para que estos proyectos, más allá del cumplimiento reglamentario, de que haya una ley que apruebe esos planos, que se tengan en cuenta ese tipo de riesgos que probablemente, lamentablemente, hoy tal vez no hay una ley que lo regule. ¿Cuál es el impacto, cuáles son los riesgos en términos de cambio climático, de inundaciones, de subida del nivel del... Sí. Sí, no, que de nuevo, me parece que es algo que a incorporar seguro, digo, para seguir fortaleciendo la calidad de las políticas públicas. Perdón, ahí veo varios mensajes que llegan. A ver, más allá de eso, estaría bueno, Luz, si podemos ver cómo armar hay una mesa de trabajo con la gente del IBC que específicamente por este tema. Sí. Yo sumaría a la gente de diseños de los proyectos, digo, como para poder profundizar por qué se construyó, cómo se construyó, qué parámetros, qué cuestiones se tuvieron en cuenta. Digo, sí, lo que podemos asegurar es el riesgo de inundación es una de las cosas que sí se tuvo en cuenta, digo, en la altura de la construcción de las viviendas nuevas, digo, por más que el terreno esté cercano, digo, y entiendo que particularmente hablan de Mundo Grúa, digo, del complejo Rivera Iguazú y seguramente de Orma, porque el resto no están ubicados cercanos al río, de hecho están más adentro, pero entiendo que se refieren a esos dos casos. Pero la altura en la que se construyó y la distancia tienen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el riesgo de inundación es algo que estaba que era lo principal que estaba puesto sobre la mesa para las familias como riesgo, para las familias que estaban donde estaban habitando antes de la relocalización. Entonces, eso se tuvo en cuenta. Sí entiendo que hay una visión más estratégica y a largo plazo que podemos incorporar. Hagamos siquiera una mesa con el equipo de proyectos y con todo el equipo que viene trabajando distintas estrategias en torno a la sustentabilidad de las viviendas. Ok.
Mora y después Carla quería volver a hacer una consulta. Sí, perdón, yo la corté. Muy cortito, el tema es que el juez Armela, en su fallo, dijo el camino de Silva. Pero esto, básicamente, el juez Armela tenía bastantes particularidades y digamos, se limitó a la liberación del camino de Silva. Lo cual no quiere decir que no sea bueno. Y por supuesto que cuando nos referimos a las viviendas nuevas, nos referimos que por supuesto tienen mejores características que las anteriores, pero Mundo Grúa tuvo un tiempo largo sin techo. Pero la Fundación ha trabajado en la cuenca Baltasar Riachuelo durante muchos años, desde el 2001. Así que conocemos mucho los temas estos. Pero quiero decirte que aún ahí es zona de riesgo. Y que sumes un poco de tierra a eso, lo único que va a producir es que se van a inundar un poco más del costado. Creo que el ingrediente sería muy bueno que el ingrediente ambiental fuera tomado en cuenta en los futuros. Coincido totalmente. Saco la responsabilidad del 31 porque sé que eso no es de ustedes. Posiblemente si fuera el test estaría bien. Coincido totalmente y me parece que es valioso. Digo, ahí, de nuevo, en el margen de mejora, seguramente que es amplísimo y seguramente que, que hay mucho por incorporar y por seguir puliendo la calidad de nuestras políticas públicas. Coincido y nada más lejos de mí que no darle lugar a eso. Nada, sí, lo tomo. Dale. Carla. Sí, gracias. No, básicamente por un lado, me parece que está bueno la predisposición de Luz, por lo menos de acá a futuro. Estaría buenísimo que se pueda rever ciertas cuestiones, aunque ya hayan estado aprobadas. Y quería decir que desde el CAM, desde el Centro Argentino de Meteorólogos, estamos a disposición, digamos, somos una comunidad de profesionales justamente en estos aspectos, y de hecho, bueno, acá en La Dimensión ya han participado expertos en el tema y que están trabajando no del lado de ciudad, pero sí del lado de provincia en proyectos de Anticipando la Crecida, de Matanza Riachuelo, y no siempre, digamos, las inundaciones son por subida del nivel del mar, digamos, de que suba el riachuelo, tipo sudestada. También pueden ser eventos que no llueva extremo, pero que sí llueva, digamos, continuadamente, y eso probablemente la gente que vive ahí lo sepa mejor que incluso los profesionales o que el Instituto de la Vivienda. Y eso es más o menos lo que está haciendo también el proyecto Anticipando la Crecida, de coproducir esa necesidad y ese conocimiento que tienen los que viven ahí, y tratar de trazar cuáles son los impactos frente a distintos impactos de eventos extremos y no extremos, pero continuados, que cada vez también hay más. Entonces me parece que desde ese lado el Centro Argentino de Meteorólogos está a disposición, y tal vez desde el COPE le pueden pasar a Luz el contacto o mío o del CAM para cualquier consulta. Buenísimo, y las distintas instancias para validar los proyectos para mí son, yo creo que son muy enriquecedoras y es algo que podemos y que tenemos para mejorar. Sí, los proyectos, por esto que decías, son los vecinos los que mejor saben, siempre se discuten y se aprueban en las mesas de delegados, con esta dinámica de participación que contaba al principio, tiene muy en cuenta eso, las distintas demandas. Después hay cosas que quizás, nada, es una alerta que levantan los vecinos y que después tenemos que ver, bueno, efectivamente cuál es el riesgo, y ahí yo creo que poder tener instancias de validación con ustedes puede ser muy enriquecedor para, bueno, quizás nos mencionaron esto, a qué se debe, cómo podemos hacer, seguramente es algo para mejorar. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? Temas macizos. Simplemente el tema de la recomendación, que la revisen y vean si... Sí, eso Luz, si podemos por ahí, nosotros, la dimensión de física se va a reunir más o menos en unos 15 a 20 días. El 13. ¿El 13? No, 16 de mayo es física. El 16 de mayo, si por ahí al 16 de mayo podemos tener alguna devolución, estaría buenísimo para poder... Dale. Yo veo el proyecto con la Dirección de Vivienda Asequible, lo podemos traer para ese día, y si quieren vayamos charlando a ver qué otras inquietudes nos quedan. Igual por ahí quedaron algunas preguntas que no charlamos, pero les mandamos como un mínimo, un breve informe de gestión para que ustedes lo tengan, y que cualquier cosa que quieran profundizar también lo volvamos a poner en temario y seguimos en contacto. Yo los tengo que dejar porque tengo otra reunión.
Pero Vale. si les parece, seguimos así y nada, nos vemos las veces que ustedes necesitan. Dale. Gracias, Muchas Luz, gracias. por haber. Gracias. Y bueno, ya tenemos el canal abierto con vos para poder seguir trabajando. Dale. Dale, me llevo concretamente este proyecto para dentro de 15, 20 días más o menos. Igual vayamos charlando con Tomás, con vos y vemos si podemos ir anticipando algo. Gracias. 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 Bien. Bueno. Muy bien. Sigamos con el siguiente punto. ¿Qué cargo tiene Luz? Porque es Me acuerdo el parte del gabinete. Sí. No estoy seguro si tiene un cargo formal como de directora o algo así. Creo que pertenece al área de gabinete. Ahora tenemos muchos gabinetes. Bueno, entonces continuamos con el siguiente punto del orden del día, actualización del plan urbano ambiental. ¿Tenemos algún comentario relativo a ese tema? El trabajo que se hizo en el taller. Estamos al día de hoy, salvo TEA, no hemos recibido nuevos aportes específicos en el cuadro que se estipuló trabajar en función de la propuesta de Manuel. Así que, bueno, esperemos que de acá al próximo Yo voy a trabajar miércoles. el fin de semana. Bueno. Yo lo que puedo anticipar, o quizá no comentar, es que hubo una reunión con el COPUA de CEPAU y Sociedad Central. Sí. Yo pensé que era CAPUA, pero no, fuimos nosotras dos solas como instituciones. El CEPAU dijo que estaba elaborando un documento que lo iba a enviar a ellos, que supongo que quizás lo hace a través del COPE, no lo sé, pero que estaba en proceso de elaboración sobre temas puntuales, transporte, hábitat, ambiente, cuencas, ese tipo de temáticas. Pero referido al documento, borrador de COPUA, ok. sí. Sí, porque la reunión fue para conocer la opinión de las instituciones sobre el documento. Sí, sí. Los comentarios, bueno, yo los hice en el taller y el CEPAU fueron coincidentes. Y bueno, y Sociedad Central ahí está viendo y está tomando posiciones a ver qué comentarios hace sobre el documento. Bueno. No se nos va la Pedro. Sira, ¿te levantaste la mano? Sira. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Tenía unas sugerencias estuve revisando planes del COPE, cultural, económico, para el COCAMBA, y distintos ejes, lineamientos, etcétera. Y ahí hay bastante material que podría ajustarse, incorporarse directa o adaptada en forma adaptada al plan urbano ambiental. En vez de estar corrigiendo una propuesta que se armó en taller, digo, hay también material histórico existente del cual se puede tomar como fuente para incorporar. No sé si eso se ha hecho. Yo estuve revisando algunas cosas, incluso el plan cultural, que no es completo, pero no importa, hay cosas que se pueden rescatar y por lo menos ver si pueden entrar o no, o es otra mirada, o tomar el mismo Debería tema ser como otra quiera. mirada, debería ser otra mirada, porque el plan es un plan estratégico, y en cambio este es un plan urbano ambiental, o sea, ha bajado la escala. Entonces, por ahí la temática está presente, pero tiene que tener otra mirada. Bueno, Sí, Marta. lo que pasa es que el plan, este proyecto tiene miradas muy, de repente muy de implementación, que no es lo que debiera tener, y por ahí le falta una mirada estratégica global. No veo que haya una incompatibilidad entre un plan urbano y un plan estratégico, no de fondo, por lo menos. Apoyando lo de Sira, el otro día en la dimensión de género, tanto Maripi como el caso mío, ponderamos todo el trabajo realizado con Yamil, con ustedes, en fin, toda la riqueza de ese trabajo. No necesariamente tiene que ser de aplicación directa, pero lo que sentimos es que es como, insisto, apoyando lo que dice Sira, es como
que no se tiene en cuenta. Hay 4 o 5 volúmenes realizados, riquísimos, a los cuales habría que por lo menos echarle una mirada. Puede ser que sea desde otro punto de vista, pero quienes están durante estos 2 últimos años hemos trabajado intensamente en ese tema, creo que debería ser tenido muy en cuenta, apoyando lo que dice Cira. No sé desde qué manera, cómo, de qué, pero no puede ser que estemos nuevamente ponderando. Conozco lo que está señalando Graciela respecto del SCA, una nueva mirada, una nueva propuesta, y todo lo demás, ¿qué? A ver, la sociedad central no está diciendo eso, pero a margen de eso, una cosa, vuelvo a repetir, es el plan estratégico elaborado a través de estrategias, ejes estratégicos, y otra cosa es un plan urbano. Para eso se hicieron los talleres. O sea, lo que se está teniendo en cuenta en este borrador son el trabajo y los aportes producidos en los talleres del año 2021 y 2020. Ahí es donde la mirada que se tendría que haber establecido es una mirada de plan urbano y no de plan estratégico, que tiene que ver más con la integralidad como plan urbano y como plan estratégico. Son 2 escalas diferentes. Una cosa, y están utilizando los talleres, que esos talleres salieron su temática de lo propuesto por el plan estratégico. O sea que esa consecuencia uno de otro está dada. Lo que pasa es que, aparte, el otro día estuvo Gabriel Lanfranchi. La presentación que se hizo, que es la misma que vimos nosotros, pero relatada por Gabriel, tiene una coherencia de principio a fin que nada tiene que ver con lo que dice cómo está formulado el borrador. Sí. El borrador es una mezcla y sumamente confusa, y cuando lo explicaba era absolutamente coherente. Entonces fue una de las observaciones que se le hizo. O sea, vos lo relatás, y mismo hasta Paloma lo relató de una manera, la presentación en la que cada cosa era un paso, si bien perfecto. Cuando ibas al borrador, el borrador era un frascalafra, porque estaban temas repetidos, decían no hay ambiente está en todos lados, o sea, hay como un desorden en el texto, en la redacción de cada cosa, pero no en la formulación, digamos, tal como lo plantea. Perdón, Graciela, yo no sabía de esa reunión con Gabriel. Pero ¿por qué no Gabriel escribe esto de nuevo? Bueno, es interesante eso. Que hagamos una corrección sobre este bodoque que mandaron, mal escrito, repetido, etcétera, etcétera. Si después vamos a tener un nuevo borrador bueno. No sé si Gabriel o sea, es asesor, Gabriel. Sí, digamos, desconozco a nivel cocina cómo se instrumenta el armado de ese borrador. Más allá de eso, obviamente, la palabra de Gabriel para ordenar ese equipo de trabajo es importante, como para marcarlo o remarcarlo. Y sí, nosotros le hemos pedido, y Guillermo también está permanentemente marcándolo, en que si no hay un borrador que esté ajustado a la necesidad de la organización, de las organizaciones, es muy difícil avanzar. Entonces, por eso no hay un plan ahora de cómo seguir hasta tanto no ordenemos esta situación. Ojalá que pueda meter mano Gabriel y clarificar un montón. Pero si vos me decís que la misma Paloma, que es la funcionaria, en este momento lo puede hacer también. No sé si lo puede hacer. Una cosa es el relato y otra cosa es ponerse a escribir. A mí me dio la impresión, no sé si lo escribe ella, por ahí lo escribe, no sé, otros. Son un montón los del COPU. Pero cuando lo escuchabas, de hecho lo dijimos, cuando lo escuchabas a Gabriel lo tenía en su cabeza absolutamente claro y lo relató. Paloma leía una presentación, también la leyó con coherencia. Ahora eso, reflejado en el texto, un abismo. No tiene demasiado sentido seguir trabajando sobre la lista. Ahora, la próxima reunión es modelo territorial. Lo que pasa es que no tenemos, y nosotros tuvimos la confirmación de que
Gabriel se va a meter y vamos a tener un documento, entonces te digo, espera, entonces suspendemos. Hagamos una No lo cosa, sabemos. preguntémosle a Gabriel. Yo ahora no tengo respuesta, tengo la dirección de Guillermo Gabriel. puede ser Le el preguntamos enlace a que le Gabriel. pregunte a Gabriel también. Porque la verdad es que dio la sensación de que Gabriel tenía absolutamente claro esto y Ok. no se reflejó en el texto. Lo transmitimos. Pasamos Pero al volver a próximo. Evitemos Cecilio y haciendo errores, que esto es un bodrio. ¿Qué sentido tiene? No es mejor sacar un documento sobre que realmente. A ver, coincido. La realidad es que como no tenemos la posibilidad de saber exactamente quiénes son los que están tipeando, no podemos tampoco dejar que eso siga caminando de esa manera. Pensar que el taller de las comunas, hubo 3 comunas que quedaron afuera, esta es una prisión nunca más en ninguna parte. Sí, igual, más allá de eso, que puede ser... Es una anécdota. No, está bien. Agujero negro, de nuevo, dentro de otro agujero negro. Digamos, tenemos mucho para trabajar, entrar en cómo han trabajado en los otros espacios, qué falta tienen con otros espacios, nada. En este momento estamos específicamente con el aporte de COPE hasta en Copúa, sin tener en cuenta, por el momento, los otros espacios de participación. ¿No? Empezamos Están con incumpliendo los 29 de 30. Eso es algo que... Porque básicamente la actualización de la 29 de 30 tiene que ser según las pautas, como cada Sí, ley. La ley, ¿cómo se llama? La ley el marco, del cual dependen todas las otras leyes y las obras. ¿Okay? Estamos de acuerdo para mencionarlo, pero no para intervenir en ese sentido. Entonces pregúntenos. Bien. Para continuar, estamos bastante excedidos en tiempo. ¿Seguimos con el orden del día o...? Espera, Carla, así ya... Ay, sí, perdón, lo trato de hacer muy breve. Yo lamentablemente no pude participar de las últimas reuniones de COPE Copúa, de los talleres, sí venía trabajando en el 2020, en el 2021 más o menos, pero lo que están discutiendo es del PUA revisión final, o sea, ese documento que habían enviado previo a la reunión. Ese borrador. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Digo porque en lo que es, que lo he intervenido en los talleres que participé de la mesa de cambio climático y eso, pero veo que en gestión ambiental, por ejemplo, todo lo que ponen ahí, si bien está cambio climático, veo que hay mucho de arbolado urbano, espacios verdes, pero no hay nada de lo que es calidad de aire, contaminación atmosférica. No es el código ambiental, ojo. No, hay un código ambiental, sí, aparte, pero me parece que no lo hay. Exactamente, no lo hay, debería haber. No, pero hay una ley más relacionada con lo que es la calidad de aire y los niveles de contaminación, pero me refiero que en un plan urbano ambiental que no se mencione nada de la necesidad, digamos, de monitorear por estaciones, digamos, de emisiones, no sé, lo veo como muy vacío en cuanto a lo que es calidad de aire. No sé qué posibilidades hay, porque decían lo de la próxima reunión de los talleres, que es más el aspecto más territorial. No sé qué posibilidades hay. Mandalo, Carla, o sea, específicamente... Tal vez agregar un ítem. Sí, o incorporarlo en otro, o sea, fíjate vos cuál te parece la manera más... Ok, o sea, hay posibilidades de... Perfecto. No, yo porque como no estuve trabajando, no sé qué posibilidades hay de intervención si uno no participa de los talleres. ¿Se puede mandar en tal página, gestión ambiental? Sí. Me gustaría incluir desde el Centro Argentino de Meteorólogos esta propuesta y agregar un ítem. Exacto. ¿A dónde lo tendría? Estaría bueno que lo hagan. Perfecto, sí, por supuesto. Falta por ahí esa perspectiva. Perfecto. ¿Qué te lo mando a vos? Sí. Mandalo o a Tomás, es lo mismo, cualquiera de los dos. Ok, perfecto. Está bien, lo mando a Tomás que tengo el mail. En la reunión de ayer, creo que no aguanté eso, ya no sé qué día fue, salió el tema del ruido, que también está faltando una mención a ruidos en la ciudad de Buenos Aires, están ruidosos. Bien, pasamos entonces al próximo punto. Fantástico. El próximo punto del orden del día es proyecto de trabajo sobre Riachuelo. Bueno, ese lo
supuestamente lo vamos a seguir para trabajar en la segunda parte. Sí, porque como habíamos hemos dicho hablado. que el sector quedaban para... Igual lo dejamos como punto en la Sí, agenda sí. para que no... para que quede presente. Okay. ¿Sí? Bien, el punto 3 ya lo tratamos, que era el proyecto de recomendación del Poder Ejecutivo sobre concientización de la eliminación del trabajo infantil en la producción de alimentos, presentado por TEA. Eso lo tratamos en el medio del receso que tuvo cuando estaba ingresando la chica de IBC, Luz. El siguiente punto es planteo de temas a trabajar por las organizaciones, y está en conjunto con el monitoreo del PEPA 2035, el archivo que se mandó oportunamente con todas las propuestas que las organizaciones tienen que decidir sobre cuáles se van a abordar este año. En ese punto han podido evaluar. Falta igual, obviamente, el paquete de cambio climático, que Sí. estamos esperando a ver que nos puedan confirmar una fecha para que puedan venir a participar de la reunión De APRA. APRA. Sí. Y bueno, con el tema de resiliencia estamos... Y con la gente de resiliencia de gobierno de la ciudad, todos esos, digamos, con todo el... Resiliencia, yo lo mencioné en la reunión pasada, hay una reestructuración en cuanto a la estrategia de resiliencia que se venía trabajando desde el año 2016 o 2017. Sí, el documento que hizo por la Ford eso Foundation. era un financiamiento... La Ford Foundation fue lo que hizo eso. De Rockefeller. Sí, la Rockefeller. Ahora hay que Sí, hacer, termina termina el financiamiento, sobre lo que se corta, el famoso la famosa red de 100 ciudades resilientes, bueno, quedó medio como ahí. Están ahora esperando una continuación de esa estrategia en una nueva red que se está conformando. Bueno, están viendo si realmente se suben o no a esa nueva red. En principio, lo que estamos esperando es cuáles son, si hay algunos resultados, de alguna de las estrategias que se bajaron a ministerios en cuanto a resiliencia, y saber si hay algo medido, algún impacto que tuvo, algún resultado. Por eso estamos esperando que no... David Groyman no está más al frente. No, habría que ver qué es lo que tiene la gente de datos, digamos. Alerta temprana me parece que es lo que se implementó, ¿no? Sistema de alerta temprana. Sí. Y hay otras cosas más que fueron bajadas. Más varias. Sí, tenía como 5 ejes de trabajo y algunos de esos ejes, se desparramaron por los ministerios. Claro. Bueno, por entonces, eso estamos ahora en la pesca. Bueno, voy a fijar a ver quién, yo también me voy a fijar a ver quién es en esa pesca, quién está haciendo. Claro. Así que, ¿quién lo hizo? ¿Se puede llevar conjunto vacío? También puede pasar. ¿Puedo hacer una pregunta en relación al tema Riachuelo? Sí. ¿Cómo vieron el tema? Porque yo no, digamos, me incorporo hoy, me reincorporo hoy. El tema del conducto margen izquierda del Riachuelo con la planta de tratamiento en la punta. Ahí. ¿Vos no trabajaste en el plan de Riachuelo de General Paz? Sí. Bueno, eso es lo que hay. ¿Es lo único que hay? Hasta el momento sí, porque no hemos continuado. Porque ahí, claro, yo estuve justamente en el tema General Paz. Eso es lo que hay. Que a partir del segundo cuatrimestre vamos a retomar ese trabajo. Porque la planta de tratamiento está en una zona inundable. La planta de tratamiento está en la provincia. Sí. Está en todo el sur. Fuera de la ciudad de Buenos Aires. Inicialmente hubo las reuniones que hubo en el Palacio de las Aguas, hubo cualquier cantidad de reuniones para ver dónde terminaba el colector. Finalmente cruza y sale... Cruza y sale en... el difusor sale de... Para Verazategui. No, nada que ver. Sale de Dock Sud, un enorme difusor Sí. que va a alargar, no te voy a decir que en el medio del río de la Plata, pero en un lugar donde la capacidad de dilución del río es más grande. Sí, hay toda una... Sí, hace muchísimo tiempo, y lo que decíamos de la posibilidad de que no solamente hubiera una reja, sino que hubiera un tratamiento secundario, lo decía, la Argentina no tiene plata para hacerlo.
discutimos mucho con el Banco Mundial, vino gente, el señor Lee Haber de Washington, para tratar otras opciones, y cuando terminó, para decir que la mejor opción era el conector margen derecho, además del izquierdo, y la salida también con 2 salidas, dijo la decisión del gobierno argentino, que es el socio del Banco Mundial, es que se haga este modo. Punto y aparte, y ahí terminó, pero por lo menos nos obligamos a presentar opciones de tratamiento. Que son las palabras. El Banco Mundial tiene reglas que no puede dejar de cumplir. Una es la participación y la otra es consideración de alternativas. Ninguna de las dos se habían cumplido. Cuando quisieron hacer los aireadores famosos, el aire de esos que iba a salir de ahí, no te puedo explicar lo que era. Pero bueno, hicieron solo uno, que es el monumento al aireador, que está en Avellaneda. Todos los demás, por suerte, se eliminaron. Porque sobre lo único que se iba a operar, que era carísimo, era sobre el oxígeno disuelto. Todo lo demás... Sobre los oxígeno disuelto. Lo único que se hacía era airear. Bueno, nada, bien. Después queda comisión de normativa, va a haber una reunión el lunes que viene. Así que... Sí, hoy está saliendo la convocatoria. Hoy el lunes es reunión de relatores. Relatores y a continuación también. Exactamente. Así que ¿Lunes 4? Lunes 2. ¿Próxima reunión el 2 de normativa? No. Ah, sí, de Sí, normativa. normativa sí. Así que... Comisión de enlace. Próxima reunión. Bueno. ¿Pero por qué no se hace una Enlace, agenda? pasamos para la Sí, próxima lo que reunión. pasa es que pesa una tonelada y no lo... Y la próxima reunión de la dimensión metropolitana está prevista para el jueves 19 de mayo a las 10 horas, también con la misma modalidad. Muy bien. Marta Alonso nos dice que no se está oyendo nada. Ah, ok. Bueno, estamos terminando la reunión y la próxima reunión es el jueves 19 de mayo. Les va a llegar igualmente la convocatoria. Muy bien, muchas gracias. Gracias.